Buenas tardes. Listo, doctor. Buenas tardes. Gracias. Qué gusto saludarlos. Pues, Maestro. muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto ver ya caras muy conocidas, algunos otros nombres también. Para mí es un placer, como siempre, estar platicando con ustedes sobre algunos temas que tienen que ver con la democracia. Día de hoy, como había yo amenazado, justamente platicaremos acerca de la iniciativa popular, que es otra herramienta mediante la cual los ciudadanos pueden acercar esta brecha que existe entre las instituciones y sobre todo aquellas que le dan sentido y fortaleza a la democracia, el saneamiento de la misma, mantenerla lo más fuerte posible, pues para la consecución de estas finalidades y esta vida que aspiramos todos de manera legítima. Pues nuevamente, como es inicio de módulo, pues doy las gracias a la Escuela Judicial Electoral, a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la misma, a las magistradas y magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues ya me conocen, soy su profesor Rubén Becerra Rojas Vértiz, y en estas dos jornadas platicaremos de otro de los temas muy interesantes que nos acercan justamente a la toma de decisiones, y en este caso vamos a platicar de la iniciativa popular. Bueno, pues les tengo preparada esta pequeña introducción con esta presentación para irle dando un poco de forma a nuestra charla del día. Como ustedes conocen, nuestras dinámicas pues tienen mucho que ver con la retroalimentación, con su participación, así que por favor sean tan gentiles de interrumpir en el momento que ustedes lo estimen conducente, levantar la mano o hacer alguna pregunta por el chat que tenemos en el sistema. Así que bueno, pues sin mayores preámbulos y dando también las gracias, por supuesto, a todo el equipo de la Escuela Judicial que hace posible justamente esta transmisión y que está acompañándonos durante todas estas transmisiones, pues les mandamos un afectuoso saludo para todos. Pues muy bien, arrancamos. ¿De qué se trata ahora la iniciativa popular? Bueno, ayer habíamos platicado del presupuesto participativo y habíamos visto que era una herramienta, ¿no? Un mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones. Y la iniciativa popular, pues bueno, es una especie de iniciativa legislativa popular, es decir, una especie de iniciativa de ley presentada por la ciudadanía, para el efecto, pues no solamente de intervenir en una pequeña partecita, por llamarle así, de un presupuesto y tomar la decisión de manera prácticamente ejecutiva en lo que se iba a aplicar, sino aquí tiene un impacto muchísimo mayor. Pues por lo que se tratará justamente es que exista una propuesta de ley presentada por un grupo determinado de ciudadanos y que pueda ser sometida al conocimiento de la Cámara correspondiente, en su caso como Cámara de inicio y después como Cámara revisora. Es decir, que tenga los efectos de cualquier otra ley, como aquellas que puede presentar el titular del Ejecutivo o que puede presentar un diputado o un senador. Pues bueno, en este caso lo podrá presentar la propia ciudadanía. Así que bueno, pues arrancamos también con nuestra presentación. Al igual que el día de ayer, para mí es muy importante hablar sobre de qué se trata este tema de la democracia, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos que analizar es finalmente en dónde estamos parados, para poder entender justamente si estos mecanismos de participación ciudadana simple y sencillamente son una manera de encontrar una fuga a las presiones o las decepciones de la ciudadanía frente a la política y a la democracia, o prácticamente frente al poder legislativo, o bien, en su caso, son unos medios poco explorados por la ciudadanía que permitiría ejercer una mayor presión sobre el gobierno. Es decir, que la ciudadanía en este sentido vaya avanzando terreno
para retomar algunos controles que hemos olvidado. Pues bien, ¿qué nos dice el índice de la democracia global? Esto es a partir de varios estudios que se han hecho durante un número importante de años por la unidad de inteligencia de The Economist. Y nos señala que toman en cuenta, digamos, 4 segmentos, que es muy importante que los valoremos. El primero son aquellos países, 147 países, de los cuales se hace un estudio, y nos señalan, digamos, que algunos alcanzan la máxima calificación en la democracia plena. Otros viven una democracia, pero es una democracia deficiente. Otros más tienen un régimen híbrido. ¿Esto qué es? Un paso intermedio entre un régimen autoritario y una democracia deficiente. Y finalmente, los que ya caen en un régimen autoritario. Todos sabemos o conocemos más o menos cuáles son las características de un régimen autoritario. No necesariamente cae en una dictadura, se parece mucho, por ejemplo, a un régimen hegemónico. Y en este sentido, pues, por ejemplo, uno de los elementos que lo caracteriza no solamente es la imposición de la decisión y la pérdida de los equilibrios del poder, ¿no? Implica el sometimiento de los distintos poderes a uno. Y puede ser un régimen donde el predominante sea un sistema presidencialista, por ejemplo, y el parlamentarismo se somete justamente a estas decisiones, o la política judicial también se somete a la misma. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un régimen hegemónico, pues es incluso aquel donde todo se alinea a este sistema de gobierno que se pretende. Con lo cual, esto implica una especie de desaparición de partidos de oposición, de sociedad civil organizada, de medios de comunicación fuertes, independientes y críticos, y por lo tanto, digamos, quedan como una especie de partido satélite alrededor del partido hegemónico, como lo vivimos en México durante más de 70 años. Así que bueno, pues digamos que estas son las características que ha encontrado esta unidad de inteligencia para dividir de una manera no simple, pues, pero más o menos que podemos encontrar elementos característicos de los países que se encuentran dentro de estos 4 elementos o 4 sistemas, por llamarlo así. ¿Cuáles son los factores, digamos, que toman en consideración para clasificar a los países? Bueno, pues toman en cuenta el sistema electoral y el pluralismo político, es decir, qué tanta facilidad tiene el ciudadano de votar, qué tantas opciones hay para escoger partidos políticos y candidatos, si son listas abiertas, listas cerradas, como en el caso la tenemos en México. Si hay alguna duda, por favor, de lo que estoy diciendo, en cualquier momento me pueden preguntar, por favor. Si hay listas abiertas, si son listas cerradas, si, por ejemplo, se respetan los principios democráticos del voto. Adelante, Jesús, por favor. Sí, ¿qué son listas abiertas y qué son cerradas? Gracias, Jesús. Mira, cuando, digamos, el poder, por ejemplo, legislativo o los ayuntamientos que tienen, digamos, una conformación plural, es decir, muchas personas que lo conforman, por ejemplo, en el caso del federal, la Cámara de Diputados federal se compone, digamos, por 2 tipos de diputados o 2 formas de elegir a los diputados. Una, digamos, que es el voto directo, que implica algo que se llama la mayoría relativa. Es decir, tú votas en un territorio por una persona y dependiendo del número de votos que obtenga, pues ese será el ganador, ¿no? Entonces se pasa directamente a la Cámara, ¿no? Es decir, ya tiene su nombramiento de diputado y es un diputado mayoría relativa. Y después viene otro sistema de votación que se llama representación proporcional. Y va,
digamos, respecto al impacto que tenga el número de votos, pero en su conjunto, ¿no? Digamos, en todo el territorio o en una circunscripción, es decir, como en varios distritos, en varios estados, y la suma de los votos, ¿no? Eso te da oportunidad de conocer, digamos, cuál es la fuerza electoral que tiene. Es decir, qué tanto gritan sus fanáticos de manera apasionada, ¿no? Y entonces, dependiendo de ese nivel, le dan también un porcentaje de espacios en la Cámara. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, como si fuera, digamos, una boda donde se van a casar tus dos mejores amigos, ¿no? Y entonces la novia y el novio, digamos, ellos entran por votación directa, finalmente, ¿no? Ellos ya tienen sus espacios, ya resultaron ganones y tal. Pero resulta que la novia quiere de los 100 invitados, digamos, una boda muy modesta, de los 100 invitados, quiere 80 invitados. Entonces tu amigo llega y te dice, oye, Chuchu, ¿qué onda con mi novia? ¿Cómo le digo que no? Se supondría que tenía que ser un porcentaje del 50-50, por lo menos, ¿no? Y Jesús, tú que eres muy bueno con las matemáticas y los porcentajes de representación proporcional, le preguntas, oye, ¿y quién puso la lana para la boda? Entonces, pues, te dice así, tu cuate, pues yo. Bueno, pues entonces, ¿tú cuánto pusiste de dinero? Pues en la proporción que tú hayas puesto, eso te va a tocar a ti, digamos, de invitados, ¿no? De sillas, y para que tú puedas llevar a todos tus cuates, ¿no? Aunque no los quiera tu novia, pues tú puedes invitarlos. Un poco en este juego es la representación proporcional. Dependiendo del número de votos que tenga cada partido, y a partir de una pequeña fórmula, más o menos complicadora, se establece cuál es ese número de asientos que le corresponde a cada partido simplemente por haber demostrado músculo electoral, ¿no? Ahora bien, la manera como se vota ya en la boleta como tal, pues tú sabes que cruzas la boleta por el candidato de tu preferencia y ese se va se va como de mayoría relativa. Y en la parte de atrás viene una serie de nombres, es decir, una lista de nombres que, digamos, son los candidatos que van a jugar en la representación proporcional. Son aquellos que tendrían derecho a ocupar, digamos, son los invitados, ¿no? Es decir, son la lista de invitados, velo de esta manera, la lista de invitados del partido, y si resulta que la lista de invitados se va a 30 personas, pero al partido le tocaron solamente 5 lugares, pues solamente estarán los 5 primeros que aparecen en esa lista, ¿no? Eso significa que es una lista cerrada. El ciudadano no puede tomar decisiones respecto de las personas que se encuentran ahí, ¿no? Entonces es cerrado, no hay forma de moverlo. Ahora, una lista abierta, ¿cómo sería? Pues que tú puedas tomar de cada uno de los invitados, ¿no? De cada uno de los partidos políticos, que digas, bueno, en caso de que les tocara, yo escogería que el primero fuera fulano de tal. ¿Por qué? Porque la verdad, se avienta unos chistes buenísimos. Este otro porque canta súper bien. Este otro porque después del tornaboda jala el mariachi. Este otro porque siempre le tira de cosas a todos, ¿no? Y ya sabes, entonces vas escogiendo de cada una de listas tus preferencias. Por lo cual, esto ya implica un sistema de listas abiertas donde el ciudadano tiene posibilidad de escoger. Y fíjate que todavía hay, bueno, en México normalmente se utiliza este sistema de listas cerradas. Pero, por ejemplo, casos que yo recuerde como el de Nuevo León, de la legislatura local, tienen una lista, llamémosle así, del mejor perdedor, por llamarle de esta manera. ¿Qué significa esto? Pues que no hay listas, o sea, es decir, no hay nombres. Los que están son los que jugaron, los que fueron a la mayoría relativa, los que se rifaron el físico en la pandemia, fueron a hablar con la gente, le metieron su lana, fueron a hacer campaña, y bueno, alguno ganó, otros perdieron. Entonces, digamos, del partido político toman a todos los perdedores y entre ellos los ponen a competir en porcentaje.
ven cuál fue el mejor lugar de sus perdedores y ese entra como el primer lugar de la lista, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto para mí tiene un gran beneficio porque, primero que nada, no hay golpes debajo de la mesa. Para empezar, no hay que, no, pues esos son de los privilegiados, ¿no? Esos son de los populares, esos son los que siempre tienen garantizado su espacio en la Cámara. ¿Y por qué no son aquellos que pues se rifaron el físico en la campaña, ¿no? Realmente. Y alguien dirá, no, pues porque nos interesa tener estos espacios para los técnicos, que no son los especialistas, que no son, digamos, o el candidato es el que arrastra masas, o el que es carita, o el que es, ahora es influencer, ¿no? O que es tiktokero, ya sabes, ¿no? O que es hasta guapo. Pues ese es el que queremos que jale. Pero realmente quien va a hacer la chamba, ¿no? Quien va a discutir, quien va a debatir, quien va a argumentar, quien tiene el conocimiento del tema de la energía eléctrica o de los bancos, etcétera, pues son estos especialistas que queremos y garantizar, que garantice que estén ahí metidos en la Cámara, ¿no? Como tal. Pues bueno, finalmente son sistemas que cada quien adopta, pero también me parece que este tiene sus virtudes, el de los mejores perdedores, ¿no? Porque así, pues todos les echan ganas y finalmente, aunque yo vaya a perder, aunque sepa que voy en un distrito que voy a perder, pues hago todo lo posible para perder, como dicen, como el campeón sin corona, ¿no? Cayendo de cara al sol, porque en una de esas entro como en repechaje, por la RP de mi partido siendo uno de los mejores perdedores, llamémosle así. Ese es el famoso sistema de listas abiertas y cerradas, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo aquí, que toman en cuenta distintos factores para saber qué tan democrático es un país. Y entonces es su sistema electoral, ya ven, si hay autoridades independientes, si hay tribunales que resuelven las controversias o simplemente las dejan pasar, si hay pluralismo político, es decir, si hay oposición realmente, y no partidos satélites que simplemente rondan alrededor de un partido hegemónico, si hay libertades civiles, esto pues, ¿a qué me refiero? Pues que hay libertad de expresión y que desde el gobierno no hay censura, no hay ataques, no hay represión, ¿no? ¿Cómo funciona el gobierno? Si realmente, digamos, hay equilibrios del poder, si la Cámara de Diputados realmente es un poder legislativo o es un levantamanos, ¿no? Nada más de las opiniones y decisiones del Ejecutivo. ¿Qué tanto hay participación política de la sociedad organizada? No nada más en TikTok ni en Twitter, ¿no? Sino realmente cómo está organizada la sociedad para hacer valer sus demandas y cuál es la cultura política que tiene la ciudadanía, ¿no? Realmente, si sabe quiénes son sus candidatos, cómo se llaman, qué promueven, de dónde lo promueven, ¿no? Yo me acuerdo que cuando... no sé si a ustedes les comenté, pero me tocó estar en las elecciones presidenciales en Francia, en las primeras que ganó Macron contra Marine Le Pen, y cuando iba del aeropuerto hacia el hotel, sede donde nos íbamos a tener todos nuestros encuentros de observadores, el taxista me iba platicando en un inglés muy afrancesado, digo, yo no hablo muy bien el inglés y tampoco, y menos el francés, pero pues ahí más o menos íbamos entendiendo. Pero en su inglés muy afrancesado, me iba explicando él cuál era, digamos, los pros y los contras que tenía cada uno de estos dos candidatos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, decía, es que la propuesta de Marine Le Pen está muy buena porque resulta que va a haber más fondos para mis papás, por ejemplo, ¿no? Que ya están en la tercera edad y que tal cosa. Entonces, como que hablaba de todas estas ventajas. Y luego decía, pero para mí lo que realmente me preocupa es de dónde va a sacar esa lana para financiar a mis papás. Porque si lo va a coger de la colegiatura de mis hijos, o sea, del sistema educativo de mis hijos, pues entonces a mí me ponen un predicamento, ¿no? Se lo quito a uno para darle a otro, pues eso no queda claro y jamás explica de dónde sí va a sacar. A ver, no quiere subir impuestos,
quiere que nos salgamos de la unidad, de la Unión Europea, y ahora quiere que esto sea el Frexit, ¿no? Más o menos. Y entonces, pues va a haber una desestabilización económica, va a haber poca inversión. O sea, ¿de dónde pretende que haya todas estas propuestas, ¿no? Tal cosa. Y entonces, bueno, a eso se refiere un tema de la cultura política, ¿no? El interés de la ciudadanía por las cuestiones de la ciudad, por las cuestiones del gobierno, y no simplemente, pues, reírse, subir un meme y se acabó, ¿no? Como tal. Adelante, Adrián, por favor, si es tan gentil. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Una pregunta y luego una reflexión. Este índice toma en cuenta, desde el punto de vista del organizador de las elecciones, es decir, como en algunos casos que está adherido todavía en algunos países de Latinoamérica a Poder Ejecutivo, quien organiza las elecciones, y en la mayoría mediante un ente autónomo. Y hace rato que mencionábamos de las listas cerradas y abiertas, me parece que la reforma que se propone por parte del partido gobernante es precisamente pasar a la proporcionalidad pura mediante listas estatales de candidaturas, dependiendo del número de distritos electorales que tenga cada entidad. Por ejemplo, aquí en Tamaulipas, que serán 8, pasará de 9 a 8, listas de 8 candidaturas, donde todos podrían hacer campaña en toda la entidad, y la ciudadanía, de acuerdo al porcentaje de votación, pues sería el número de diputaciones que se le asignaría a cada partido. Ahí lo que no se explica es si la lista sería abierta o cerrada, es decir, del 1 al 8, si al partido X, por su porcentaje de votación, le corresponden 5 diputaciones, serían los primeros 5, o la ciudadanía podría elegir de manera abierta por qué diputación puede votar, ¿no? Así es como actualmente se conforma mediante estas listas cerradas, que creo que la mayoría de la población ni siquiera voltea la boleta para revisar cuáles son las 40 propuestas que hace cada partido por cada circunscripción para dar los 200. Y me parece que además hemos visto quienes encabezan esos primeros lugares en las listas cerradas, ¿no? Dirigentes, secretarios, la cúpula de los partidos políticos, lo cual pues muestra una debilidad, me parece, muy grande del sistema de partidos. Esos eran mis comentarios. Gracias. Sí, Adrián, pues mira, tienes mucha razón en varias cosas. Lo que toma en consideración es que, o sea, habla del sistema electoral, es decir, cuáles son los beneficios realmente que tiene, ¿no? Es decir, si hay una autoridad independiente o quien organiza las elecciones es el propio gobierno de entrada. Segundo, si hay una lista nominal de electores con fotografía o no. Digo, son cosas básicas que nosotros, digamos, llevamos 20, 25 años, digamos, avanzando en este tema de la evolución del sistema, de nuestro sistema electoral. Por ejemplo, antes teníamos nosotros una cláusula de gobernabilidad, que esto de manera automática, le asignaba el número de diputados o de sillas suficientes al partido que había ganado las elecciones para obtener, digamos, el 50% más uno, es decir, para tomar las decisiones dentro de la Cámara. Entonces, si la Cámara está integrada por 500 diputados, pues vamos a pensar que el haber obtenido el 51% de los votos, pues te daba justamente tener 251 diputados, ¿no? Esa sería la lógica, ¿no? Tener la mayoría, el 50% más uno. ¿Estamos? ¿Ahí me siguen? ¿Sí? Bueno, eso se llama proporcionalidad pura. Pero imagínense que el partido, en lugar de haber obtenido el 51% de los votos, obtuvo el 25% de los votos. Y con eso obtuvo la mayoría. Bueno, este sistema que teníamos antes, que se llamaba, que les digo que les daban de manera automática el número de asientos, hacía que tuviera una sobrerepresentación en un 25%. Y así como tenía estos diputados de más,
pues había que tomárselos a alguien, ¿no? O sea, no aparecían milagrosamente. Así como ese partido tenía una sobrerepresentación en un 25%, habría otros partidos que tendrían que apechugar justamente la sobrerepresentación y estarían subrepresentados. Por eso es que se estableció como un límite, digamos, a la sobre y subrepresentación, un número determinado. De esta manera, permíteme un segundito. Gracias. Entonces, esta cláusula fue eliminada, digamos. Primero que nada fue declarada inconstitucional y luego finalmente ya desaparece. Pero el mantener digamos, el proponer que solamente haya diputados de representación proporcional, ¿qué es lo que va a desaparecer en automático? ¿Alguien sabe? O sea, obviamente desaparecen las candidaturas de mayoría relativa, está claro, ¿no? Esa votación directa por una persona desaparece. Pero además, ¿qué va a desaparecer ahí? Las candidaturas independientes. ¿Por qué? Precisamente porque la representación proporcional le va a corresponder al porcentaje de votos de los partidos políticos, ¿no? Y por lo tanto, pues ya se rompe el esquema y con eso eliminamos a las candidaturas independientes. ¿Qué significa esto? Que eliminamos una forma también de participación ciudadana, justamente para hacerle competencia ¿a quién? Pues al partido que está presentando la propuesta, ¿no? Como tal. Yo no me aparto que tenga ciertos beneficios, ¿no? Habría que hacer un análisis mucho más preciso y más claro, pero bueno, estas son las cosas que brincan de pronto, ¿no? Habrá que ver cómo podría dársele, a lo mejor sí, un número determinado de diputaciones para las independientes. No lo sé, no lo tengo claro, pero finalmente hay que ver cómo termina estructurándose todo el diseño del sistema electoral, ¿no? Eso, pues, de entrada. Y luego, bueno, ¿qué tanto la población participa en las elecciones? Y a mí me parece que aquí hay un elemento importante que tiene que ver con la legitimación democrática de las autoridades. Es decir, si aquí estamos 24 personas tomando el curso, ¿no? Estamos. Y resulta que, como en la clase de ayer, hicimos unas propuestas de los eslogans, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, tuvimos, creo que 10 o 15 propuestas, no me acuerdo, algo así, ¿no? Más o menos, 15 propuestas. Bueno, vamos a pensar que hubiéramos tenido 20 propuestas de eslogans, ¿de acuerdo? Estamos. Imaginen que yo me pongo de acuerdo ahorita con el mismo Adrián, con David, con León Felipe y con Arturo. Y les digo, oigan, compadres, pues, ¿qué les parece que vamos a votar por pues la propuesta de Jesús? ¿No? O, pues, órale, ya estamos. Y el chiste es que resulta que la propuesta de Jesús tuvo el voto de David, de Adrián, de León y de Arturo y el mío, 4, porque Jesús votó mal y anuló su voto solito, ¿no? Tuvo 4 votos su propuesta. Bueno, y las propuestas de los demás, cada uno tuvo un voto, prácticamente. ¿Qué significa esto? Que de 25 personas que formamos el grupo, la mayoría la tuvo una propuesta de 4 votos. A final de cuentas, pues van a decir, pues esa fue la que ganó, ¿no? Vivimos en una democracia donde un voto de más cuenta y eso ya nos convierte en mayoría. ¿Qué va a pasar frente a las 21 personas que están a nuestro lado? O sea, ¿van a estar súper contentas? Pues obvio, ¿no? De entrada van a decir, ese eslogan a mí no me gustó. Y son 21 voces, ¿eh? Y nosotros podemos tener el argumento, pero somos mayoría. Somos 4 votos y fuimos mayoría, le pese a quien le pese.
Pues sí, pero somos 21 votos que estamos todavía en contra, entre los que no votamos y entre los que cada quien votó por su propia propuesta. Entonces, el argumento de la legitimidad democrática por las mayorías a veces es un argumento construido de manera artificial. Un partido no puede tener la mayoría del 20% de la población, porque justamente falta el 80%. Oye, pero es que no votó y eso fue su culpa. ¿No? ¿Qué es lo que se hace entonces en un sistema electoral para mantener la legitimidad democrática de las mayorías? Por ejemplo, se establece la mayoría absoluta. El que tenga más del 50% de votos indudablemente gana. No el 18%, ni el 22%, ni el 30%. Y si no lo alcanzas, te vas a segunda vuelta electoral. Y con esa segunda vuelta, pues sumas a todos los demás partidos y candidatos, y solamente como en el platico que en el caso de Francia, pues entraron 2. Y como en estas últimas elecciones en Francia entraron 2. Y como las elecciones también en el Ecuador, también al final entran 2. Y como las elecciones en Colombia, estas últimas, también entran 2. ¿Para qué? Pues precisamente para evitar que esta mayoría que no votó por ti, pero que finalmente sus votos no fueron los decisivos para que tú ganaras, pues eso no te impida tener justamente esta legitimidad democrática como tal. Y bueno, este otro tema de la cultura política, ¿no? ¿Qué tanto estamos involucrados con las decisiones del gobierno, con los procesos de cómo se nombran a sus funcionarios, a los ministros, a los magistrados, qué hace el Consejo de la Judicatura Federal, cómo trabaja la Secretaría de la Función Pública, si realmente se están, ¿cómo se llama? Si se están desmantelando las bandas criminales de manera financiera, en fin, ¿no? ¿Cuál es la manera como opera el gobierno y si la sociedad está cercana justamente a ver cómo camina justamente el gobierno? Y bueno, pues ahí vamos con los datos. ¿Qué nos dice este índice de la democracia? Nos dice que solo 21 países del mundo han sido calificados, de 147, han sido calificados como democracias plenas, incluidos los países escandinavos, varias naciones de Europa Occidental, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, Mauricio, Costa Rica, Corea del Sur, Taiwán y Japón. Y ahí les va el dato para América Latina. Esta no solo es la región del mundo en que la democracia ha experimentado un mayor deterioro en el 2021, sino que además ha batido un nuevo récord con el descenso más contundente desde que se lanzó el ranking desde 2006. Ecuador, México y Paraguay pasaron de democracias deficientes a regímenes híbridos, es decir, estamos en la transición de algo que puede llamarse como democracia a algo que puede llamarse como gobierno autoritario. Esta es, digamos, la evaluación que se realiza, y no me quiero referir a un gobierno en específico, ¿no? Esto tiene que ver con la calidad de la democracia, tiene que ver cómo los ciudadanos vivimos la democracia, cómo trabajamos en nuestra cultura democrática, ¿no? Cómo están fortalecidos nuestros sistemas electorales o no, si creemos en ellos o no, cómo están los sistemas de partidos políticos. Hace ratito, Adrián justamente lo comentaba. ¿Quiénes son las personas que van en las primeras listas de los lugares de lo que le llaman las plurinominales o de representación proporcional? Decía, pues los de la cúpula, ¿no? Los principales dirigentes, el hijo del exgobernador, ¿no? La esposa del dirigente no sé cuál. Y ahora, ¿qué es lo que escuchamos? Todo aquel que busca que no lo metan a la cárcel, ¿no? Pues entonces va a buscar ahora regresar a un cargo de elección popular. ¿Para qué? Para tener fuero. Todos están buscando, o por lo menos ese es
Ese es el argumento que se maneja en medios, ¿no? ¿Por qué fulano quiere ser? Ah, bueno, pues porque quiere tener fuero, ¿no? Todos están buscando la manera de que no tengan, digamos, problemas con la justicia. ¿Y eso qué implica? Pues implica algo muy complejo. Vean ustedes dónde se encuentra más o menos México. Más allá, fíjense de los números, por ejemplo, en el ranking que está en el número 86 de 140 y tantos países. Por ejemplo, ya vimos los rubros estos, ¿no? Del sistema electoral y el pluralismo, cómo funciona el gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Y vean, más o menos, pues está de media tabla para abajo. Pero lo que quiero que destacar de ustedes es su percepción. Quiero que vean quiénes están peleándonos quiénes están tratando de llegar a nuestro nivel. ¿Alcanzas a ver, Arturo, quiénes son? Dime los 5 lugares que están abajo de México. Es Ucrania, Senegal, Armenia, Liberia, Georgia y Honduras. Es el Honduras, eso es. David, por favor, dime contra quién nos estamos dando un tirito, los que van arribita de nosotros, dime los 4 o 5 que están arriba de nosotros, casi los alcanzamos. Es Hong Kong, Fiji, Madagascar, Ecuador, Bután y Zambia. Y luego si seguimos El Salvador, Malawi, Tunisia, Bangladesh. Fíjense quiénes son nuestros rivales. ¿En qué nivel, por lo menos, estamos en esta clasificación, ¿no? Por supuesto, habrá muchas otras clasificaciones, pero pues ahí están los datos duros y que sí son preocupantes. Les voy a poner otra encuesta. Adelante, Adrián. Sí, no quisiera dejar pasar esta parte porque me parece Sí. muy interesante y sobre todo por el derecho comparado. Sí. Siempre lo he dicho, debemos de aspirar a compararnos con los mejores, porque luego somos muy autocomplacientes y decir, mira, está peor tal país, ¿no? Buscamos como que de alguna forma justificarnos. Me resalta el caso de Paraguay. No sé si nos pueda comentar algunos elementos de Uruguay, perdón. Uruguay, que está dentro de los países, es el único que se exceptúa de América Latina, digamos, o en América, aparte de Canadá, en que destaca. Y no sé si nos va a compartir algunos elementos destacables de, en general, su sistema político, su sistema de gobierno, o algunas prácticas o fortalezas institucionales que tienen ellos que hacen que se destaquen. Digo, puede guardar relación. Ahorita me surge el nombre de José Mujica, expresidente de Uruguay, y el actual director de la OEA, Luis Almagro, que salió de, si no estoy equivocado, como canciller del mismo Uruguay. Entonces, no sé si tenga algunos elementos por ahí para, entender, saber y hacer el comparativo con quienes o con quien sí podemos aspirar a llegar a ser. Gracias, Adrián. Mira, de entrada te diría que no soy experto en el sistema electoral uruguayo. Lo único que te puedo decir son las referencias desde mi ámbito, más o menos lo que sí he vislumbrado y lo que para mí sí de pronto rebota, ¿no? Donde me chocan las cosas. Por ejemplo, hablabas de un expresidente, ¿no? Y justamente este expresidente, me parece que todos los ciudadanos saben dónde vive, ¿no? Después de su función constitucional como presidente de la República del Uruguay, pues era un ciudadano más, ¿no? Querido, no querido, de acuerdo o no con sus políticas, pero era un ciudadano más. Pregúntame de los últimos presidentes que hemos tenido nosotros, ¿no?
qué ha pasado después o qué han pasado, digamos, con sus sexenios. Han sido sexenios, gobiernos, de verdad, pues de pena ajena, ¿no? Como tal, donde han tenido denuncias en la Corte Penal Internacional por las matanzas, ¿no? Es decir, a ver, me parece que no hay una congruencia real entre las propuestas de un candidato, ¿no? El manejo del recurso público, cómo se comportan, ¿no? Con ese recurso, con la opacidad y lo que terminan haciendo, ¿no? Al final de cuentas. Me parece también, por ejemplo, que este tema de las libertades es, por ejemplo, ¿tú qué tanto crees en tu sistema de justicia? La justicia cotidiana, ¿no? La del día a día. Bueno, yo te soy honesto, ¿no? No hace mucho, entrando a la Ciudad de México, un carro me fue a buscar para pegarme, nada más, ¿no? O sea, son le llaman ahora los carros golpeadores, no sé cómo le llaman, para que me bajara y pues algo más pasara ahí, ¿no? Y después alguien me dijo, pues ve y presenta la denuncia. No, no la fui a presentar. ¿Por qué no? Pues porque a lo mejor es mi percepción ciudadana, ¿no? A lo mejor es la desconfianza que puedo llegar a tener en la autoridad. Y eso pues fue un golpe nada más. Afortunadamente no pasó. Pero ¿qué tal cuando hablamos de una violación, por ejemplo? ¿Qué tal cuando hablamos pues de personas que ocupan tu casa, ¿no? Tus terrenos, ¿no? El pago del piso, en fin. ¿Qué tanto? O sea, a lo que quiero llegar es que esta tiene que ser una visión integral de la sociedad, ¿no? Y como tal, ¿qué tanto, digamos, hay una cultura política de la sociedad uruguaya? Es decir, ¿qué tanto está informada? ¿Qué tanto defiende sus, digamos, sus convicciones, sus derechos y los hace valer, ¿no? No solamente es que, pues es que el partido político que vaya que presente, ¿no? A ver, no, bueno, pues ahí viene el acompañamiento. Yo hace tiempo le decía al representante de un partido político ante el Consejo General del INE, cuando me dijo, no, es que fuimos a presentar unas denuncias porque distintos servidores del gobierno están llevando a cabo acciones incorrectas en el voto y tal cosa, ¿no? Y dije, ¿y luego qué pasó? Pues nada, que lo mandaron, el INE lo mandó a la Secretaría de la Función Pública. Y ve cómo es eso, no es posible. Dije, pues es que es la autoridad competente, ¿no? En esa parte. Y ya fuiste a ver que se abrieron los procedimientos. No, bueno, es que, no, a ver, ya continuaste con la cadena impugnativa, ya le diste trámite, ya fuiste, ya seguiste, ya checaste hasta las últimas consecuencias, presionaste. No, pues no. Oye, y de las denuncias que presentaron en las fiscalías, pues ya las presentamos, ya es cosa de la autoridad. A ver, ¿es cosa de la autoridad o nada más es cosa de venir a anunciar que ya presentaste algo y por lo tanto solito tiene que pasar, ¿no? Bueno, si no crees en un sistema de justicia como el del que te vienes a quejar, pues habría que impulsarlo, habría que empujar y tú mismo verificar que se cumplan todos estos, digamos, estas propuestas o estas denuncias que estás formulando. Si hace falta algo, pues preséntalo, compleméntalo, ¿no? Como ciudadano, dale seguimiento hasta la última instancia. Y no nada más vengas y te quejes de que un sistema se encuentra mal. Entonces yo creo, estimado Adrián, que tiene que ver con el todo, ¿no? Que tanto también como nosotros como sociedad estamos involucrados o no. También entendemos que, bueno, pues Uruguay es un país mucho más chico, ¿no? O sea, tanto en población y muchas otras cosas. México es un México demasiado plural y diverso. Entonces, bueno, pues a mí me parece que también nosotros tenemos nuestra complejidad, pero digamos, hay cosas que efectivamente tienes mucha razón. Hay que vernos contra quién sí podemos compararnos, ¿no? O sea, hacia dónde aspiramos realmente como sistema, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, Francia está muy lejos, pero en realidad no está tan lejos. O sea, ¿tiene que ver con qué? Pues alguien puede decir, es que tiene que ver con su historia, tiene que ver con lo que han sufrido, tiene que ver... Pues sí, pero nosotros también tenemos nuestra propia historia. ¿Y por qué, digamos, no tenemos como este chip ciudadano,
¿no? De estar más interesados, de movilizarnos más. Es que si es domingo, fíjate, no, el domingo no va a poder, ¿no? Pero desde aquí cuentan con mi apoyo. ¿Por qué no dar ese paso más, ¿no? Como sociedad, que otros sí pueden dar? ¿Por qué? Pues tal vez porque estamos más ocupados en otro tipo de cosas, ¿no? Y eso pues también nos va complicando la participación activa como sociedad. Pero bueno, pues esto es muy importante lo que señalas y te ofrezco, si me das chance, Adrián, para mañana traer algunos datos ya más concretos sobre Uruguay. ¿Sale? Te lo aprecio mucho. Bueno, y decíamos que hay un gran problema, digamos, en el tema de la democracia. Hemos platicado que la democracia está sustentada, o así la sustentamos, en el sistema de partidos políticos en México, ¿no? Entonces, si realmente esta es como una de las bases centrales en las que se cimenta justamente toda la estructura democrática, pues veamos cómo está. Casi el 77% de los encuestados, de la población encuestada, dice que ni el sistema de partidos, ni candidatos son creíbles. Los partidos políticos se encuentran en el último lugar de la confianza. No en el tercero, cuarto, no, en el último de los. Y si hubiera otro lugar último, también lo volverían a ocupar, ¿no? Y fue encuestados población de 15 y más años. Entonces dijeron, ¿confías? Poco, nada. Pues no confío, pero ni en el saludo del partido, ni del candidato, ¿no? O sea, siento que va a clavar un puñal por la espalda. Los partidos políticos y sus candidatos, como todos lo sabemos, enfrentan una de las mayores crisis de legitimidad. Ya él me podrá decir, es que esto es en todo el mundo, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? Pues sí, en todo el mundo los partidos y candidatos están fatales, pues por algo será. La percepción de la sociedad sobre su participación en actos de corrupción puede llevar, por un lado, a la crisis del sistema de partidos, o sea, ya en lo que estamos viendo, pero pues a su deterioro tal, a una crisis también del financiamiento político, porque a lo mejor la ciudadanía dice, a ver, hasta aquí estamos hartos de la corrupción de los partidos y ya no le queremos dar más lana a los partidos. Reciben 5,000 millones de pesos, 5,000 millones de pesos al año para mantener su estructura partidista. Teléfonos, fotocopias, papelería, la edición de una revista, las invitaciones, algunos canapés, alguna comidita, el pago de los sueldos del chofer, de la secretaria, pues de todo el personal, de los abogados, de capacitadores, rentas de inmuebles o la compra de inmuebles o de muebles, de automóviles, en fin, todo lo que necesitas para mantener esta institución o estas instituciones. Y reciben un tanto igual para campañas. Esto independientemente del financiamiento privado del que se puedan proveer. Y ya saben que siempre debe ser más el público sobre el privado, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una lanota, ¿no? De verdad es una lana la que reciben los partidos políticos. ¿Y qué puede suceder? Bueno, pues que la gente se llegue a hartar de esta crisis y diga, bueno, ¿dónde voy a empezar a exigirle a los partidos que me presenten, por ejemplo, para el 2024, que me presenten mejores candidatos? Pues a lo mejor con la protesta ciudadana, donde más les duele en la lana. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué los partidos políticos en las elecciones del 2018 no hicieron campañas, digamos, contiendas internas para escoger a quienes iban a ser sus candidatos? Sino casi todos fueron decisiones de las cúpulas o de encuestas o de algún procedimiento, pero donde no tenían que ver en realidad la votación de los militantes para ver quién estaba mejor posicionado. Bueno, pues déjenme contarles que
organizar una contienda interna, pues también representa gastos. Y esos gastos se obtienen de lo que se llama el financiamiento público para actividades ordinarias. Pues les platico que casi el 70% de ese financiamiento para ese año estaba comprometido en el pago de multas al INE. ¿Por qué? Por malos manejos de sus contabilidades a nivel nacional y a nivel estatal. Entonces, o mantenían la estructura o distraían el dinero para que hubiera contienda entre candidatos, entre aspirantes a candidatos. Así que bueno, pues tuvieron que seguir pagando. ¿Y qué dirán? Pues ya aprendieron porque ya no quieren pagar tanto en multas. No, hombre, al contrario. Esto es más fácil de decir, prefiero, fíjense bien, aunque son mis obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y echarme en la espalda a la ciudadanía, decir, mire, yo sí cumplo, al contrario, parece que prefieren multas mayores porque la evidencia a lo largo de los años así la hemos recogido, cada vez han sido mayores las multas y entonces esto nos pone también en duda si funciona el sistema sancionador electoral o no. Porque en lugar de desincentivar las actitudes de los partidos políticos, las conductas irregulares y fraudulentas, pues al contrario, dicen, dame 2 rojas y una verde, ¿no? Y me las pones para llevar. Échame 3 multitas más de esas. Total, pues, ¿quién las va a pagar? Alejandro, León, Adrián, Arturo, David, Jesús, Rubén y 26 más que están aquí. Bueno, pero eso dijeron, ahora vamos a tratar de comprometer a los candidatos, pues también porque pues es su responsabilidad, ¿no? Ellos también hacen cosas inadecuadas. Y entonces en la ley se estableció una obligación solidaria, donde, digamos, de tamaño del sapo es la pedrada. Si el candidato tiene mucha lana y se le comprueba que él cometió las irregularidades, pues él va a tener que pagar de su propio patrimonio la multa. Entonces dijeron, caray, eso ya no está interesante, eso ya no está padre, ¿no? Entonces empezaron a ver qué tanto los partidos políticos iban a apoyar a los candidatos. Y resulta que pues ahora los partidos les dijeron a sus candidatos, pues ahora no hay dinero para tu campaña. Así que tú tienes que proveerte tus propios recursos. Historias que todos conocemos, que no tengo que contárselas a nadie, que nadie les sorprendería, ni mucho menos, son historias de terror dentro de la democracia, pero que cada vez va siendo mucho más común. No son casos aislados, sino ahora esto es la generalidad. Entonces, o bien pueden venir medidas disruptivas de la sociedad en contra del sistema, o por otro lado es empezar a ganar terreno al sistema y retomarlo por parte de los ciudadanos. ¿Como cuál? Pues como obligar a los legisladores a regular, es decir, a poner leyes que establezcan, por ejemplo, si las multas ya no aplican, o sea, ya no les impactan, pues ¿qué tal si ahora responsabilidad penal como personas jurídicas? A ver, ¿cuántos dirigentes la librarían o no? ¿Cuántos malos militantes la libran o no? ¿Cuántos malos candidatos estarían sometidos a procedimientos? Por lo menos ya la piensas 2 veces, ¿no? Si realmente te interesa andar haciendo corruptelas o no, metiendo dinero sucio a una campaña o no, rebasando topes de gastos de campaña o no, comprometiendo a la gente por una dádiva, o peor, ¿no? O sea, a ver, es con tu propio dinero, yo te voy a dar una canastita de alimentos. ¿Para qué? Pues para que sigas votando por un partido, no votes por el otro. Bueno, son propuestas, ¿no? Adelante, Alejandro, por favor, te escuchamos. ¿No? O aquí digo, es un comentario, va. No, maestro, gracias. Bueno, he tratado de escribir de acuerdo a lo que va diciendo en relación a la fama que les queda a quienes fueron presidentes, pues son impresentables. O sea, no tienen la libertad de pasearse por la colonia, por la alcaldía donde vivieron, y pues tienen que irse a otros lados, ¿no?
Lo del tema, como dice Adrián, salió la nota el día de ayer para la sanción económica de parte de la confirmación por parte de Sala Superior para la multa económica tanto al partido como a quienes participaron en esa propaganda el día de la elección. Y bueno, al final escribo lo de una tesis del Pleno de la Suprema Corte donde habla de cuáles son los efectos de toda sanción. Nada más, maestro, gracias. No, al contrario, gracias, Alejandro, muy gentil. Pues sí, lo que hay que analizar es, yo tengo ahí varios artículos donde critico justamente el sistema el sistema de sanciones, ¿no? Porque, y solamente es por la evidencia, porque en lugar de que las sanciones sean menores o que el número de multas sean menores, pues al contrario, cada vez se van incrementando, y esto pues entonces parece ser un juego perverso, ¿no? Y yo insisto, bueno, hay la propuesta, por ejemplo, de que se reduzca el financiamiento público a los partidos políticos. Y yo preguntaría, ¿qué pasaría ahorita? Bueno, ahorita a lo mejor pues les pondría a más de 3 los pelos de punta porque implicaría su desaparición, ¿no? Prácticamente. Pero vean ustedes cómo cambiaría la percepción desde el propio partido si hubiera por lo menos una reducción importante en el financiamiento público. Digo, más allá de cualquier crítica que dijeran, híjole, es que ahora van a traer dinero sucio, igual lo traen, ¿eh? O sea, eso no les preocupe. El maloso va a seguir siendo maloso en donde quiera que sea. Pero bueno, ¿cuál sería la preocupación? Ok, hoy no tengo dinero. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Pues primero que nada tengo que tener ahorros en mi partido. Por ejemplo, si hablamos de 5,000 millones de pesos que se los dan, por ejemplo, a la Secretaría de Turismo, pues seguramente esa Secretaría de Turismo tiene una Contraloría interna, tiene una auditoría externa. Aparte, habría un órgano externo que revisara sus cuentas. Y además habría una Secretaría de la Función Pública que estuviera al pendiente de las quejas, de las denuncias. Habría un organismo certificado de cómo se adjudican, por ejemplo, cómo adjudican contratos, cómo contratan, es decir, ¿no? Y por lo pronto, bueno, cómo está también su sistema de contratación, si hay demandas, no hay demandas, en fin. Hay muchas revisiones, casualmente en los partidos políticos no. Me dirán, sí, ¿cómo no? Presentan sus informes ante el INE. Sí, presentan sus informes de qué es lo que gastan, pero ¿sabemos cómo los gastan? Sabemos, por ejemplo, si esto fuera una empresa, podríamos saber si una empresa tiene como una especie de quiebra técnica, es decir, qué tanta viabilidad tiene para los 3 años siguientes. Y un partido político ahorita no sabemos ni cómo están sus finanzas. ¿Cuánto deben en laudos? ¿Alguien sabe eso? ¿Dónde está eso? ¿No? ¿Cuántas personas los han demandado? No. ¿Saben, por ejemplo, cómo son sus contratos para la papelería? ¿Cómo llevan a cabo sus contratos para la compra de inmuebles, de automóviles? Pues nadie sabe nada de eso. Abran ustedes las páginas de los partidos políticos y vean en sus obligaciones de transparencia y van a ver que todos tienen palomitas, ¿no? Pero denle un clic más y ya desaparece la información. ¿Ya? Se acabó la información de la transparencia. ¿Ah? Bueno, fíjate, dice Adrián, un presidente de un partido no quiso responder cuánto ganaba, porque a lo mejor ni siquiera sabe cuánto le llega en realidad, ¿no? Bueno, ¿por qué, digamos, no hay este tipo de obligaciones que tiene una empresa y que tiene, digamos, también cualquier entidad que maneja recursos públicos y que no son pocos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en otros países le llaman el compliance electoral, que es el mismo compliance penal, ¿no? Que es el cumplimiento normativo y puedes encapsular, llamémosle así, a tus malos dirigentes, al mal ingeniero que metió una pieza defectuosa en un vehículo de la Volkswagen, por ejemplo, ¿no? Y que contaminó y que generó un problema a nivel mundial, pero por lo menos los dirigentes o los principales personas ajenas a la situación
pues no deberían de pagar los platos rotos, ni tampoco la imagen del partido o la imagen de la empresa, ¿no? Entonces, podrías encapsular perfectamente con usted un tipo de sistema de cumplimiento normativo a tu mal militante, a tu mal dirigente, a tu simpatizante o a tu candidato. Por lo menos para reducir el impacto que va a tener en tu fama, en tu imagen, en tu nombre del partido. Bueno, yo hasta me reía, no sé si les pasó a ustedes, ahora en estas últimas elecciones hay una coalición de oposición, ¿no? Entre el PAN, PRD y el PRI. Bueno. Entonces, entrevistaban a los del PAN, por ejemplo, ¿no? Entrevistaban al PAN y decían, es que ese candidato de Morena era del PRI de los 70s. Era el del PRI, y ahí estaba el del PRI, ¿no? Hasta Santiago Krill, una vez que lo entrevistaron, ¿no? Dijo, era el PRI del... Ya no sabía ni qué decir. A ver, son tus socios. O sea, ni siquiera te ha caído el 20. Son tus socios, no hables mal de tus socios, como diría del programa del Córtale, mi chavo, el del portero, ¿se acuerdan? No le digas PRI, dile partido hegemónico de los 70s. Bueno, ese era un candidato de un partido hegemónico. ¿Por qué? Porque tienes a la mala marca todavía ahí, ¿no? Los pobres ya no saben ni cómo esconderse con sus siglas. Bueno, pues son tus socios. Hasta en eso debes de tener, pues que te caiga el 20 de que tienes que respetarlos, tienes que saber cómo llegar y decir las cosas, ¿no? Bueno, de esta manera me parece, por ejemplo, con el compliance o con otro tipo de medidas donde, decía yo, si se reduce el financiamiento público, pues lo que te va a obligar es a reestructurar tus finanzas, primero. Segundo, acercarte con tus militantes, que los tienes olvidados 3 años, 2 años y medio, y solo cuando va a haber elecciones, entonces sí, vas al baño de pueblo, empiezas a pagar los sandwichitos, el frutzi. ¿Para qué? Pues para llenar a la gente, ¿no? Entonces, pues ya depende quién te da más o quién te... Pero ya no tienes una cercanía, un vínculo real con tu militancia, ¿no? ¿Qué decían antes de los partidos? No, es que esto es como un ejército y todos obedecemos. A ver, ya no. ¿Por qué ya no? Pues porque ya no hay este acercamiento, se perdió justamente en los 70s o en los 80s. Ya no hay un acercamiento con tu militancia. Dile a alguien, oye, ¿quieres trabajar conmigo en las vacaciones para mi partido? Te va a mandar a chiflar con los monos de Tarzán. ¿Y qué dicen los líderes de los partidos? Es que todos sabemos que cuesta dinero. Hacer una asamblea cuesta dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay trabajo político en la tierra, porque lo único que hay, ¿no? Están acostumbrados a esto y la gente está acostumbrada a que le den esto, pero no hay un trabajo de vinculación con la sociedad. Por eso a lo mejor las candidaturas independientes, bien trabajadas, realmente puede ser una verdadera opción, digámoslo así, mejor estructurada tal vez, que pueda dar esta, digamos, esta nueva visión de cómo llevar a cabo el gobierno, ¿no? ¿Qué más pasaría? Bueno, pues que además habría una verdadera vinculación. ¿Ustedes creen que un militante cualquiera de un partido político, el que ustedes me digan, creen que tenga posibilidades reales de llegar a ser el dirigente nacional de su partido? Claro que no. Aunque los estatutos así lo digan, se van conformando por grupos y estrategias para llegar ahí. Bueno, pues ¿qué se necesita? Democratizar de mejor manera los partidos. Tienen establecidos por la Constitución y en ley un sistema de justicia intrapartidista, ¿no? Que antes de llegar al tribunal tienen que pasar por ahí para tratar de resolver y que no se llene de asuntos los tribunales electorales. Y en lugar de ser un verdadero acceso de justicia, es un obstáculo incluso a la justicia federal. ¿Por qué? Porque lo que hacen es retrasar los asuntos de tal manera que se agoten los tiempos para que no puedas llegar al tribunal. Y ya faltando pocos días, lo que hacen es te desechan por cualquier razón. El tribunal resuelve en 24 horas y le dice, vuelve a entrar al fondo, digo, estudia otra vez esto porque está mal. Y lo vuelven a desechar. Y en 24 horas el tribunal vuelve a resolver y dice, es imposible que sigas resolviendo así, resuélvele ya el fondo, no te hagas. 2 días más, resuelve el fondo diciendo todo es improcedente.
prácticamente ya la tercera vez que llegan al tribunal, pues ya no va a poder resolver el asunto, ¿no? Y lo digo esto con conocimiento de causa y recogiendo las evidencias que he visto durante todos estos años en el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, veamos cómo hay un alejamiento de militancia con su propia dirigencia, con sus órganos internos del partido. Pero ¿qué tal? Cuando necesitan, ahí están los militantes. Y si les reducen el financiamiento, pues seguramente ahí estarán los militantes. Ahí estará el candidato buscando quién y cómo le puede aportar dinero al partido político, ¿no? Como tal. Bueno, avanzamos entonces en nuestra presentación. Otro de los grandes temas es el financiamiento paralelo. Desafortunadamente, digo, bueno, o afortunadamente me tocó a mí proyectar ya dos asuntos, están relacionados con Pemex Gate y Amigos de Fox, no sé si ustedes lo recordarán, justamente que lo que hacían era traer dinero irregular, no digo que tenga un origen ilegal, ¿no? No era un origen del narcotráfico, de la delincuencia, no, sino que para el sistema electoral era un dinero que no podía presentarse así y además, pues en todo caso, tenía que declararse, ¿no? Pues esto finalmente daña la democracia. Hay una institución en materia electoral, un principio que se llama la definitividad de las etapas electorales. ¿Esto qué significa? Que una vez que cierras cada una de las etapas que componen el proceso electoral, pues ya no la puedes volver a abrir. Y esto pasa justo cuando las autoridades toman posesión de sus encargos porque ya resultaron electas. Entonces ya ahí se murieron todos los juicios que hubiera posteriores, se murieron, ¿no? Por el principio de certeza, de seguridad y tal cosa. Y esto nos recuerda un conflicto de antaño, ¿no? Que dio, digamos, nacimiento a, pues sí, a nuestro sistema electoral y cómo funcionó, que fue la lucha entre dos presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de nombre José María Iglesias y otro Ignacio Vallarta. Cada uno en su época fue presidente de la Corte. Y en aquellos entonces, fíjense bien, los problemas electorales, como pasó muchos años en México, no los podían resolver los jueces. Es decir, el amparo era improcedente para conocer de los problemas electorales. Sin embargo, José María Iglesias, en un análisis de un asunto, en un amparo que promovieron unos ejidatarios en Morelos, estudió que, bueno, para poder ser un acto de autoridad, pues tenías que haber sido electa como autoridad, ¿no? Es decir, el origen de las cosas. Y entonces consideró que su estudio podía llegar, digamos, todavía más allá, no solamente si era autoridad, sino cómo fue electa esa autoridad. Y entonces, a pesar de haber sido ya nombrado, haber sido electo esa autoridad, a pesar de haber ejercido ya parte de su encargo, pues esa situación de la incompetencia del origen de su nombramiento daba pie justamente a estudiar esta parte, digamos, de lo electoral a través de un amparo. Y así empezaron, digamos, a trabajar ya los jueces con este criterio. Esto significó que, a pesar de que las autoridades ya estaban en su encargo, pues después podían ser removidas por un problema derivado de la elección. Después, bueno, seguramente hubo muchas incertidumbres en un México muy convulso de esas épocas, y bueno, pues después el presidente de la Corte, Vallarta, entró en otra postura y dijo no. Aquí lo que tiene que haber es seguridad y los temas electorales no pueden ser conocidos por el Poder Judicial porque lo único que va a pasar es que se van a ver influenciados los jueces y necesitamos jueces independientes de la política. Pues resulta que casi cercano al año 2000, ¿no? Ustedes recordarán 1996, lo que era el Tribunal Federal Electoral,
en una reforma constitucional, pasa a ser parte del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Así que bueno, seguramente ahorita estarán en sus tumbas José María Iglesias dándole de codazos a Vallarta, decir, mira, el tiempo me dio la razón, son los jueces del Poder Judicial los que siguen resolviendo los temas electorales como tal. Bueno, pues aquí hay muchos temas que hablar. Por ejemplo, los temas de los videoescándalos muestran supuestas rutas del financiamiento ilegal a los partidos políticos, los famosos sobres amarillos, las ligas, las maletas en los aviones, ¿no? Conversaciones y evidencias de entrega de dinero en efectivo, millones de pesos, hacen entender la existencia de redes de corrupción, compromisos, nada confesables, pero lo más grave es que la sociedad, solamente como los chinitos, nos quedamos milando. Es decir, no hay manera como la sociedad pueda exigir este cese a la impunidad y el castigo correspondiente. Nada más estamos esperando que suban otro video, ¿no? Y ahora creo que la frase ahí en Twitter, hay video, ya sabemos que ahí viene algún escándalo. Y fíjense que entonces ahora es ¿quiénes son los controles del poder? Pues la prensa y unos cuantos nada más. En México, las actividades ilícitas para la búsqueda de fondos económicos provenientes de fuentes irregulares para financiar campañas políticas, pues ya vimos, no es un tema novedoso para la sociedad, ¿no? Tenemos el caso Pemex Gate, amigos de Fox, las tarjetas B del Verde, etcétera. Quien decepcionada de un sistema electoral y de sus instituciones, que no logran que sus gobiernos, partidos políticos y empresarios involucrados en tales actividades se puedan ajustar a la Constitución y a la ley y a la decencia, ¿no? A la ética, a la moral un poco, ni mucho menos que se ajusten a las reglas y principios de transparencia, rendición de cuentas, con el propósito de desincentivar los comportamientos delictivos y éticos para lograr el poder público. Antes de darle la palabra a Adrián, les voy a contar que cuando era magistrado yo en Monterrey, un día me fue a ver un abogado, bueno, pidieron audiencia un abogado y su cliente un candidato. Y bueno, pues el caso, pobre del candidato, estaba perdido, ¿no? Pero resulta que el abogado pues me quiso saludar así como muy jacarandoso, me habló de tú y yo así de... Y ya luego cuando se despidió, me dijo, bueno, muchas gracias porque sabemos que es muy difícil que podamos verlo y luego nos hablamos para ir a comer o alguna cosa, magistrado. Este cuate, ¿quién es o de dónde salió, no? Entonces ya dije, oiga, usted para acá. Mire, para empezar ni lo conozco, en segundo lugar, no tenemos ningún trato de esa naturaleza, así que no se confunda y deme 2 segundos con su cliente. Ya pasa el colega, el candidato, ¿no? Le dije, a ver, yo abogado ni lo conozco. Me dijo, no, es que aparte me cobra por venir a verlo, porque sabemos que es muy difícil que los magistrados nos reciban. Entonces me dijo que solamente con una lana adicional podíamos tener la oportunidad de ver a los magistrados. Dije, de veras que, bueno, pobre gente. Pero le dije, oiga, bueno, ¿y cuánto, ya digo, para entrar aquí en el tema, cuánto le pagó usted a su abogado? Pues por el caso que le está llevando, ¿no? Sabiendo que está pero perdido. Y me dijo, pues mire, la verdad es que pues lo que tengo, magistrado, que es lo suficiente y lo que sea necesario para conseguir el poder. Justo por estas palabras, ¿no? Por eso lo entrecomillo, el poder público, y lo que buscaba este colega, el candidato, era el poder. Y le dije, bueno, ¿y cuánto estaría usted dispuesto a pagar por el poder, para tener ese poder? ¿Qué dice usted? Me dijo, todo lo que tengo y todo lo que soy. Dije, bueno, pues de haber vendido su alma al diablo 3 veces o lo que sea, ¿no? Está bien, le dije, y bueno, oiga, pero no se llama, pues digo, para que yo tenga idea cuánto o qué representa para usted el poder. Me dijo, ay, magistrado, pues es que, fíjese, pues primero que nada, le voy a refrescar la mamá a mis primos para demostrarles que ahora sí soy autoridad. Después voy a manejar las 4 pick-ups que tenemos como para los policías, para la seguridad, ¿no? Y vamos a hacer
lo que quitaron, que fueron las corridas de toros y de caballos, y las vamos a regresar al municipio. Yo no, pues sí, me queda claro. Pues ya, nos dimos la mano, muchas gracias y se fue. Entonces, tenemos claro lo que representa el poder. ¿O para qué queremos? ¿O para qué la gente quiere llegar al poder público? ¿O solamente es un poder personalísimo, ¿no? Y entonces, bueno, está claro que todo está desviado. No tenemos un camino hacia donde debemos de guiarnos como tal, ¿no? Adelante, Adrián, por favor. Gracias. Creo que estos ejemplos encierran claramente el círculo vicioso del que es muy difícil salir, porque para que haya un corruptor necesita haber un corrompido, ¿no? Y desafortunadamente la población cae en esto. Yo les quiero comentar el caso reciente de la elección de gubernatura aquí en Tamaulipas. Yo trabajo en el INE. Sí. En los recuentos, la diferencia fue más o menos 6-7 puntos. En los recuentos salieron boletas con una serie de números en el logo de un partido político. Claramente se trataba de un folio. Entonces ya empezaron a circular en redes sociales que la dinámica que se implementó novedosa es que a la ciudadanía se le pedía que en la casilla tomara una fotografía de su boleta, pero ya no solo con la marca del partido, sino con el folio que le habían proporcionado previamente para poder participar en una rifa o poder obtener un beneficio económico. Algunos, pues, tomaron el folio y la fotografía de la boleta, pero algunos más decidiosos, pues, se les hizo fácil mejor anotar el folio en la boleta, es decir, escribirla y tomar la foto directamente. El partido político no contaba con esto, ¿no? Entonces en el recuento salieron. Son varios temas interesantes. La decisión que tomaron los consejos distritales acerca de la validez o nulidad de ese voto. Naturalmente, el partido político contrario solicitaba que se declarara nulo y se reservaron cientos de boletas. Recordemos que en los grupos de trabajo de los recuentos se pueden reservar votos para que en el pleno se discuta sobre la validez o nulidad. Entonces fueron cientos y cientos. Los consejos distritales optaron por declararlos válidos, por no tener más, contar con más elementos objetivos para poder determinar la nulidad. Seguramente llegará al tribunal y ojalá siente un precedente en estos famosos cuadernillos de votos válidos y votos nulos, como un ejemplo más, como guía, para evitar que se repliquen estos novedosos métodos de coacción del voto. Y esto ha alcanzado resonancia nacional porque ese partido que realizó estas prácticas, pues tiene de asesor o defensor a un ex consejero del Consejo General del INE. Es decir, está el caso mediático muy interesante. Veremos qué criterios asume primero el tribunal local y, como lo han anunciado, pues que seguramente llegará hasta la sala superior la definición. Pero quise comentarles esto novedoso, Claro. de esta parte del intento de coacción, ¿no? Gracias. No, al contrario, Adrián. Oye, pues ahí yo te molestaría si me mandas un correíto, porque está muy interesante el caso. Ya sabes, a mí todo el chisme electoral me pone ahí muy bien. Bueno, pues yo te voy a devolver con otro chisme también. Bueno, no es novedoso, ya tiene rato. Seguramente ustedes lo habrán llegado a escuchar. Había una candidata una ciudadana que quería ser candidata independiente, que además ya había sido candidata de un partido político, era miembro importante de un partido y tal, ¿no? Entonces necesitaban pues sus hojas de afiliación, ¿no? Digamos, todavía había esta posibilidad de presentar hojas en físico y aparte las digitalizadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces, bueno, pues un gran número de cédulas o de apoyos ciudadanos se cuestionaron, o estaban más bien, no cuestionaron, se tuvieron que validar, ya saben, ¿no?
se tienen que validar por el INE para ver si vienen todos sus datos, ¿no? Pero una parte de ellas, pues las tuvieron que validar o apoyarse con el OPLE correspondiente. Y bueno, lo que encontraron ahí, por ejemplo, fueron las firmas de las personas, o sea, el ciudadano que firmaba, entre comillas, su firma correspondía a la firma de quien había firmado su credencial de lector. ¿Se acuerdan su credencial de lector, no? Tiene la firma de ustedes y abajito viene una firma, pues, que era del secretario de, ¿no? O del vocal, del titular, de quien haya expedido la, bueno, pues qué curioso, ¿no? Que muchas firmas, pues, eran de esa la que venía impresa, ¿no? Otras firmas, por ejemplo, venían de cabeza, ¿no? O sea, no sé si me explico, porque como que les habían pasado la credencial, ¿no? Fotocopias, y pues así como iban saliendo, ¿no? Como pan caliente iban firmando, ¿no? Pero curioso que porque me acuerdo que hasta en esas épocas había firmas de una de las magistradas de la sala superior, ¿no? Así muchas firmas de ella, ¿no? Entonces uno se pregunta, a ver, vas por una candidatura independiente simplemente porque no encontraste el espacio dentro del partido o porque realmente tienes un interés diferente, ¿no? Quieres participar de una manera diferente, acercarte a los ciudadanos de una manera diferente, o lo que buscas solamente es una negociación del poder, buscas cuál es tu papel, ¿no? Por ejemplo, ahora se cuestionan algunos partidos políticos realmente si su papel es para ganar, para convencer de su programa de gobierno y por lo tanto ganar, o ser, digamos, un factor que divida el voto, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, son tiempos también complicados para los que vivimos, pero bueno, como todos saldremos adelante como siempre. Eso espero. Bueno, de todo esto que platicamos, entonces nos lleva a cómo percibimos, ¿no?, a la corrupción en México. Y Transparencia Internacional, otro índice, digamos, otra entidad completamente distinta a las otras dos que les he presentado, nos pone que de 120, que México se encuentra en el lugar 124 de 180 países, con un puntaje de 31 puntos sobre 100, sería la escala más alta. Entonces estamos en el último tercio de cómo los ciudadanos perciben a sus autoridades, a sus instituciones, y todavía digamos que si las vemos en términos generales mal, el último lugar de lo mal son los partidos políticos y sus candidatos. Y aquí más o menos lo tenemos. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta en el World Justice Project, por sus siglas WJP, ¿no? Entonces nos pone cómo la sociedad percibe el soborno. ¿Hay soborno cuando vas a hacer un trámite? ¿Hay soborno cuando te detiene un de tránsito? ¿Hay soborno cuando quieres adelantar algo? ¿Hay soborno cuando quieres un lugar, un spa? O sea, la sociedad, ¿cómo tratamos de resolver nuestros temas? ¿Con una lanita o no? ¿Hay influencia indebida de intereses públicos o privados? O sea, creemos que un negocio que se pone es porque le interesó a un grupo del poder, porque va a ganar dinero con eso, porque ahí puso a su familiar, porque se crearon nuevas empresas, ¿no? Empresas que pues están a nombre de personas que pues nunca han llevado a cabo una empresa, nunca han tenido una empresa, ¿no? Que a lo mejor era la persona que lavaba los vehículos, ¿no? O que era una señora que atendía labores de limpieza en una casa, y ellos son los que aparecen como los empresarios, como los socios de esas empresas, y el domicilio pues aparece en un terreno baldío, ¿no?
malversación de fondos públicos, ¿no? Si la lana del erario público está ahí o ya se la quemaron en otra cosa, si los funcionarios del gobierno son los responsables o no de realizar estos tejes-manejes, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ejército, la Policía, el Legislativo, y también va de paso cualquier autoridad que maneje dinero, incluyendo, no se salvan los institutos electorales locales, los tribunales electorales, el INE, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es la percepción que se tiene respecto del manejo del recurso público? Según el libro Dinero bajo la mesa, durante los periodos electorales, fíjense bien, hay 6 veces más flujo de efectivo en las entidades federativas que cuando no hay campañas. A ver, ¿cómo se explican eso? O sea, casualmente los años que hay elecciones, hay 6 veces más lana, o sea, en efectivo, que al año siguiente o a los años subsecuentes. Pues, ¿cómo ven esto, no? Si estamos hablando que los partidos políticos reciben 5,000 millones de pesos por cada, ¿cómo se llama? Por cada año, más una cantidad similar para las campañas electorales, estamos hablando de ya 10,000 millones de pesos. O sea, y esto no es suficiente todavía para los gastos de campaña. Bueno, pues entonces, imagínense realmente cuál es la cantidad de dinero real que se maneja en una campaña electoral. Y como lo hemos dicho, todo esto que hace, pues nos aleja, ¿no? Nos hace sentirnos derrotados, nos desanima, ya veo puras caras tristes, puras malas noticias, les viene a dar su profesor, ¿no? Y decir, ¿y ahora qué hacemos, no? Y como decía el clásico de los 80s, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pues bueno, no hay chapulín colorado aquí que venga a defendernos. Hay una gran brecha con la sociedad. Y ya dijimos, pues sí, puede ser que aumente esta brecha y la sociedad pues termine, pues no sé cuál sería no veo yo claro cuál sería el destino que tendría. A mí me parece más una sociedad que quiera ser más participativa, que no quiera, que vea pues que el final del camino no es nada agradable, ¿no? Así como cuando te dicen, oye, ya amigo, ya deja de fumar porque ya tus pulmones están mal, entonces dices, chin, ahora sí, dejo de fumar, ¿no? Entonces, ahora sí ya me pongo a hacer las cosas. Y en este caso, bueno, pues lo que hemos visto, que todos estos escándalos de corrupción de partidos y candidatos, y que me centro en ellos, no nada más porque por alguna razón en particular, sino porque forman parte de esta base, de este cimiento de nuestra democracia. Por supuesto que hay muchos otros factores, ya decíamos, ¿no? Como platicábamos con Adrián y con ustedes al principio, hay muchos otros elementos como la participación, la conciencia ciudadana, el interés ciudadano, la movilización, ¿no? ¿Qué tanto nos interesa debatir? ¿Qué tanto nos interesa liderar? ¿Qué tanto nos interesa movernos de nuestro asiento, salir de nuestra zona de confort, empezar a tocar puertas, ¿no? Decir, hagamos algo, ¿no? Como tal. La poca legitimación que tienen los candidatos y más cuando llegan a ser autoridades electas, y vemos la falta de ética que existe en los distintos actores políticos, ¿no? Ya una gobernadora le saca audios y videos a un dirigente nacional y el otro le revira, en fin. Parece mentira que todos tienen como esta cola que le pise, ¿no? Como tal. Surge la necesidad de plantear entonces estrategias que reviertan esta situación.
Yo ya les platiqué de una estrategia que es el compliance. Ayer vimos otra herramienta, bueno, ayer y antier vimos otra herramienta que es pues un poco de participación por la ejecución de determinada parte del presupuesto, ¿no? Como tal. Y bueno, otra estrategia es aprovechar los cauces institucionales que tenemos para no ser disruptivos. Es decir, a ver, ¿nos gustan jugar? A ver, amigos, ¿quieren jugar? Pues tenemos que ser más inteligentes y jugar con las propias reglas del juego, ¿no? Es decir, a ver, ¿quieres entrarle, papá, a este tema? Pues vamos. ¿Cuáles son las reglas que me ofrece mi país, mi democracia? Y entonces utilizarlas. Que está padre que este grupo como Frena, que se le puso ahí enfrente al presidente, que, bueno, pues a lo mejor tenía ciertas ideas ahí medias interesantes. La verdad yo desconozco mucho de ese movimiento, ¿no? Como tal, pero lo único que me llamó la atención que era un movimiento disruptivo. ¿Por qué? Pues porque le preguntaron por qué no quería ser a su dirigente, por qué no formaba un partido político, ¿no? Como una opción distinta. Y él dijo, no, porque no creo en el sistema de partidos políticos. Entonces, ¿cuál sería tu forma de participar? Candidaturas independientes. No, tampoco. Hay que crear un nuevo México. Bueno, a ver, parecería, digo, yo lo desconozco y cualquiera puede decir eso no es cierto, ¿eh? Pero yo lo escuché alguna vez. A lo que voy es que este tipo de movimientos lo que pretenden es, o otros pretenderían una disrupción del sistema, un quebrantamiento del sistema, y eso es lo que no podríamos permitirnos. Tenemos reglas y podemos ganar con esas reglas, solo que tenemos que ser más inteligentes que los otros que ya vimos que no lo son. Entonces, la iniciativa popular en México, en su artículo 71, fracción cuarta de la Constitución, reconoce este derecho, tanto en el, perdón, se me voy a poner el 35 constitucional, y en el 71 reconoce este derecho de los ciudadanos desde 2012, siempre y cuando se respalde con el apoyo del 0.13% de la lista nominal de electores esta propuesta de ley. Adelante, Adrián, creo que querías participar, ¿verdad? Sí, gracias. Me causa un poco de conflicto, digamos, esta parte y un poco lo que se comentaba ayer acerca de la autoorganización comunitaria, etcétera. Sí. Pero me parece que también algo de lo que se adolece mucho es de que inmediatamente en cuanto empieza a surgir, digamos, mediáticamente ciertos liderazgos, son cooptados, seducidos o llega esta parte de la ambición de poder público, inmediatamente se enrolan en los partidos políticos. Es decir, hay un desvirtuamiento de la auténtica organización o liderazgo comunitario para la consecución de un fin. Digo, el caso paradigmático del PRD que fue formado básicamente por liderazgos en la Ciudad de México, y de ahí surgió, digamos, mucha de su base electoral, de sus liderazgos que después se volvieron dirigentes. Entonces me parece que esa parte también nos hace mucha falta esta pedagogía ciudadana y este desvinculamiento acerca de no dejarse llevar por el canto de las sirenas en cuanto empieza a figurar o no cierto personaje para poder ser cooptado por o prácticamente yo diría devorado por el sistema de partidos políticos, ¿no? Entonces también me parece que esa parte nos hace falta desvincular mucho esa parte entre un auténtico liderazgo comunitario y la parte de la vinculación con partidos políticos. Claro, y además porque como bien dices, en el canto de las sirenas le platican al oído y le dicen, mira, vas a necesitar la fuerza territorial que tú no tienes y que es el partido, ¿no? Vas a necesitar los espacios en radio y televisión que tú no tienes y que tiene el partido. Entonces, es más fácil que desde acá, ¿no? Pero bueno, tú sabes, si quieres ser, como dicen, cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Pues, como ves, te va a comer el monstruo y vas a terminar siendo
¿no? Alguien más ahí del montón como tal. David, pienso que eres muy bueno para las matemáticas, por eso puse signos de interrogación. ¿Ya tienen el resultado? Ya. Alejandro, ¿cuál es, por favor? ¿Nos ayudas con tu micro? Sí, maestro. Si hablamos de una lista nominal de 93.500.000 personas, Sí. el 0.13% son 121.550 ciudadanos. Gracias. Buenísimo. Bueno, pues eso es lo que necesitamos. 121.550 ciudadanos para que presentemos nuestra iniciativa de ley y que corra la misma suerte que las demás iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo, diputados o senadores, ¿no? Tengan presente este dato, 2012, llevamos 10 años, ¿sale? Vemos rápidamente cuál es el proceso. Viene esta fase ciudadana, es donde se anuncia la presentación de la ley, ¿no? Se elabora, luego viene la recolección de las firmas, de ahí pasa, digamos, se le presenta ya, digamos, en el proceso legislativo a la Cámara de Origen, que puede ser diputados o senadores, de ahí los envían al INE para que valide las firmas. Si considera que hay esta cantidad de 121.550 firmas auténticas, entonces ya pasa la propuesta a las comisiones para su análisis y discusión. De ahí ya en todo caso pasaría al Pleno para la votación. Si se aprueba, entonces se va a la siguiente cámara, que es la Cámara Revisora, y pasa también a sus comisiones respectivas para análisis y discusión. De ahí pasa pleno votación y en todo caso ya pasaría al Poder Ejecutivo para la promulgación de la ley, ¿no? Esto es, digamos, como cualquier otra iniciativa. ¿Cuáles son los temas sobre los que ha versado las iniciativas populares? El acceso libre a Internet, la segunda vuelta electoral y revocación de mandato, matrimonio y familia, reducción del precio de gasolinas y diésel, reforma educativa y eliminación de privilegios a funcionarios públicos, entre otros temas. De todas estas propuestas, ¿no? De todos estos temas, la única que ha pasado es la Ley 3 de 3, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es la única iniciativa ciudadana que ha concretado su publicación en el Diario Oficial de la Federación en 2016. Y bueno, les voy a presentar brevemente un video de lo que encontré hoy, de lo que era la 3 de 3, ¿sale? Va rapidito. Este video, Ley 3 de 3, Iniciativa Ciudadana. En distintos medios de comunicación se ha difundido de la Ley 3 de 3, sin embargo, no sabemos o no conocemos bien qué es o qué objetivo tiene. En este video te explicaré. La Ley 3 de 3, hasta hoy, abril del 2016, solo se promueve como una iniciativa de origen puramente ciudadano que para algunos no es otra cosa más que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reformada. Un cambio significativo que perpetre de verdadera forma a los intereses de grupos selectos del país y ponga en marcha la aplicación de la ley. La Ley 3 de 3 exige, en esencia, la declaración patrimonial, la declaración de intereses, así como la declaración de impuestos.
La Ley 3 de 3 propone eliminar el soborno, que es dar dinero o regalos para conseguir un beneficio, el peculado, robo o desvío de dinero de los contribuyentes, del tráfico de influencia, el aprovechar el puesto para obtener beneficios, el abuso de funciones, el enriquecimiento oculto, es decir, no informar sobre situación patrimonial, la obstrucción de la justicia, que es impedir que se castiguen actos de corrupción, la colusión, que es el acuerdo entre competidores para obtener beneficios de recursos públicos, el uso ilegal de información falsa o confidencial, el nepotismo, que es otorgar o conseguir que se otorgue a parientes concesiones o empleos públicos, así como la conspiración para cometer actos de corrupción. La iniciativa contiene además las directrices y obligaciones de comportamiento de servidores públicos, de la coordinación y capacidad de autoridades para prevenir y combatir la corrupción, de las sanciones administrativas para personas físicas y morales, del apartado de integridad para personas morales, de la cultura de la denuncia y sistema de protección e incentivos, así como de las sanciones severas y la lista negra de servidores corruptos. De esta forma, se propone acabar con intereses personales y permitir un perfeccionamiento de los funcionarios públicos en nuestro país. Para que esta iniciativa sea elevada a iniciativa de ley, se requieren al menos 120,000 firmas, pero tal fue la respuesta de los ciudadanos mexicanos que no solo se logró alcanzar la meta, sino incluso se superó a lograr más de 600,000 firmas, lo que permite con esto convertir la iniciativa de ley y por tanto ser sometida al procedimiento ordinario de discusión, aprobación, vacatio legis y publicación en la Gaceta Oficial de ser aprobada. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, Tu Abogado Virtual, dale like y comparte. Bueno, ¿qué es lo que quiero de todo este video? Fíjense bien, la columna del lado izquierdo no importa la lectura. La columna del lado izquierdo fue la propuesta, la columna del lado derecho, ¿no?, de cada uno de los segmentos fue lo que finalmente se aprobó. ¿Esto qué significa? Bueno, que no toda la propuesta de la iniciativa va a ser aprobada. La iniciativa, como cualquier otra iniciativa, va a estar sujeta a la discusión de las comisiones, después a la votación del pleno, y luego recuerden que el pleno puede votar por los puntos generales, ¿no? Ve bien en términos generales la ley, pero puede hacer reservas en algunos artículos en particular que puedan afectar derechos fundamentales, procedimientos, leyes de transparencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de que, bueno, pues se cacareó demasiado la 3 de 3, ¿no? Quedó fue presentado como huevo de avestruz y terminó como huevito de codorniz, ¿no? Y que finalmente, bueno, pues ahora muchos tampoco respetan que de una manera importante esta iniciativa que terminó siendo en ley. Vamos rápidamente. Notas relevantes de todo lo que llevamos. A 6 años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma constitucional, bueno, no a 6, ya a 12 años, ¿no? Digo, a 10 años, para reconocer el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, se han documentado 11 que cumplen requisitos para iniciar su proceso legislativo. De estas, solo una ha sido publicada, que vemos que es la de 3 de 3, y otra se aprobó en Cámara de Origen, pero sigue, permanece todavía pendiente de su dictamen.
El tiempo que transcurre entre la entrega de una iniciativa ciudadana y su dictaminación es considerable, como ocurre con muchas otras iniciativas presentadas por legisladores, por el Ejecutivo o los congresos locales. Sin embargo, considerando que a diferencia de otras iniciativas, estas se supone cuentan con el apoyo explícito y directo de ciudadanos, pues cabría esperar que los diputados le hagan caso a los ciudadanos que los eligieron y por lo tanto ayuden a impulsarla y puedan ser dictaminadas con cierta prioridad. De acuerdo con el Tribunal Electoral, el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes no se agota con la simple presentación de la propuesta, sino que para su vigencia plena y ejercicio eficaz es necesario que la autoridad legislativa se pronuncie al respecto, lo cual incluye en su caso la emisión del dictamen por parte de las comisiones correspondientes, así como la discusión y votación en el Pleno de las cámaras del Congreso, la tesis 23 de 2015. Que por cierto, justo con esta, es que hay una iniciativa que todavía se encuentra pendiente en la Cámara, salvo que yo ya tenga una información incorrecta y se haya desechado o haya tenido ya algún dictamen, ¿no? Pero esto es muy importante, ver cómo el tribunal considera que la iniciativa ciudadana, primero que nada, es un instrumento de democracia directa por el que se establece el derecho constitucional de ciudadanos a iniciar las leyes a fin de que puedan participar en la toma de decisiones públicas gubernamentales y debe de ser tutelado por la autoridad electoral y por ende por el tribunal. Y el derecho constitucional del ciudadano no se agota con la simple presentación de la propuesta, sino que para que tenga plena eficacia el derecho, es necesario que haya un pronunciamiento por parte del Poder Legislativo. De lo contrario, pues tornaría ese derecho inútil e inservible. Pues, estimadas compañeras y compañeros, hasta aquí dejamos esta presentación. Me quedo con la tarea de Uruguay y algunas otras estándares internacionales que tenemos respecto de la iniciativa de ley ciudadana. Si no hay ninguna duda, alguna inquietud hasta este punto, pues bueno, no quedaría más que de mi parte desearles que pasen muy buena tarde y mañana continuamos con nuestra charla. ¿Les parece bien? Perfecto. Pues bueno, pues Sí, doctor. Buenas tardes. Gracias. buenas tardes. Hasta mañana. Gracias. Que descansen. Buenas Muchas tardes. gracias, doctor. Gracias. Descanse. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias, doctor.